Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir un tema que parece singular, pero realmente conecta dos temas simultáneamente. Básicamente, cómo las ideologías políticas son realmente religiones y cómo las religiones son realmente ideologías políticas. O sea, en otras palabras, cómo es inevitable llegar a la conclusión, cuando uno estudia esto de forma profunda, de que no existe realmente una distinción muy firme entre estos dos mundos que la gente usualmente separa. Yo hice un video hace un tiempo, diría de los primeros videos que hice en este canal, en la cual yo planteaba de que el político que dice que la religión no influye en sus decisiones está mintiendo, y que realmente la religión siempre informa todos nuestros pensamientos y nuestras ideas. Pero en este yo estoy llevándolo un poco más allá y estoy planteando de que realmente hasta la persona que dice que no tiene religión y solo tiene una idea política o una concepción política sigue siendo una persona religiosa en su nueva religión, que sería dicha ideología política. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. También no olviden de seguirme en X y pueden visitar mi nueva página de Ko-Fi. Voy a poner la dirección aquí y en esa página, pues las personas que les gusta el contenido pueden hacer una donación de una sola vez, de cualquier monto que quieran. Pueden suscribirse para tener una donación recurrente al canal y también voy a poner el enlace en dicha página para la tiendita que tengo, donde usted puede comprar cosas que ayudan al canal. O sea, lo que estoy tratando es de ponerlo todo en un mismo lugar donde usted puede ver contenido también, pero también usarlo para de vez en cuando donar, suscribirse o ir a la tienda, y así pues está todo fácilmente en un mismo sitio en vez de estar buscando en todas partes. Y claro, cualquier cosa que usted haga ayuda al canal, ya sea suscribirse, ya sea compartirlo, comentar. O sea que le agradezco que estén aquí conmigo y respectivo si pueden donar o no. Bueno, ahora yendo al tema. Para poder comprender el punto de este video, déjenme sentar en las bases. Primero que nada, todas las concepciones ideológicas, o sea, ideas que establecen conceptos de cómo es el mundo, o sea, cómo la existencia comienza, el origen de la naturaleza o el origen del hombre, cómo el ser humano se desarrolla, cómo intercambia con otras personas, con su ambiente, con lo eterno, con el ser, la naturaleza misma del ser, si somos eternos, si no lo somos, cómo funciona el tiempo, la escatología, si hay un principio y un fin, si es lineal, si es cíclico, cómo los seres humanos deben organizarse, cuáles son las mejores estructuras, si existe tal cosa como el bien y el mal, si el bien y el mal son conceptos etéreos o son aspectos de la existencia objetivos que son palpables, si existe la ética, cuáles son los componentes de la ética, la ley, qué significa la ley, cómo se estructura la ley, cuáles son las mejores leyes, cuáles son las mejores formas de aplicar la ley. O sea, todos los conceptos habidos y por haber, sociológicos, antropológicos, filosóficos, están todos realmente en su raíz fundamentados en la metafísica. Y por ende, y respectivo de la posición que usted tenga, usted está participando de una religión. Así que el que es republicano, y obviamente me estoy refiriendo a republicano en el sentido original de la palabra, porque hay partidos republicanos en diferentes países, pero me estoy refiriendo al que cree en establecer una república. El monarquista, el demócrata, el comunista, el fascista, los de la tercera posición, los anarquistas, podría dar aquí una lista inmensa. Todos son parte y son fieles creyentes, la mayoría fanáticos de una religión, que les informa sobre orígenes, sobre la naturaleza del hombre, sobre a dónde se dirige la humanidad, ya sea progresivo o regresivo. Les informa la naturaleza misma de la existencia. Y por ende, al cumplir con todas estas líneas, con todos estos fundamentos, pues son realmente un culto religioso. Y negar esto es negar lo obvio. Por un ejemplo pragmático, el que cree en la democracia
vamos a suponer que es un ateo secular, que cree que las religiones son perversas y destruyen a la humanidad porque son mitos, etc. Pero el que cree en la democracia tiene unas bases que son muy similares. Usualmente el que cree en la democracia cree que el ser humano se puede manejar a sí mismo sin la necesidad de líderes autocráticos y sin religiones que lo obliguen a pensar de una manera u otra. Los demócratas clásicos, por ejemplo, pensaban que el ser humano tiene un derecho intrínseco a la libertad, a la justicia social y a escoger sus líderes, que tiene unos derechos fundamentales como la vida, la propiedad y la felicidad. Ahora, esos conceptos son todos metafísicos, porque no hay libertad que uno pueda ver con un microscopio, y tampoco la igualdad, y tampoco la justicia, y tampoco la felicidad. Estos son creencias ideológicas que se fundamentan en conceptos filosóficos y metafísicos, porque no son concretos, son ideas. La idea de que uno tiene un derecho fundamental a la vida, por ejemplo, o un derecho a la libertad, es una creencia religiosa. ¿Por qué? Porque es un concepto idealizado. Yo no estoy diciendo que es un mal concepto idealizado, lo que estoy diciendo es que es un concepto idealizado. Y se fundamenta no únicamente en la fe, existe mi derecho a la vida, algo que ningún animal en el mundo natural cree. La vida no es un derecho, la vida es algo que uno o tiene o no tiene. Pero el demócrata que cree en la era de la iluminación fielmente cree en tal cosa como la democracia, como la justicia, como la libertad, como la igualdad. Y esa es la base. No únicamente eso, pero también hay una base más profunda que está muy similar a la creencia sobre la caída del hombre o no. O sea, en otras palabras, son una postura sobre la idea de que el hombre no es caído y que está capacitado completamente de tomar decisiones autónomas para su beneficio y para el beneficio de los otros miembros de dicha sociedad. Y por lo tanto, en su origen, es un ser bueno que si es abandonado fuera de la sociedad para tomar decisiones naturales, va a tomar buenas decisiones. Este concepto, pues obviamente lo hizo muy famoso Jean-Jacques Rousseau, el salvaje noble. Pero eso es una creencia, idéntica a la creencia de que el hombre está caído porque comió de una manzana y ahora su naturaleza está mermada por la concupiscencia, la inclinación al mal. De esas creencias florecen conceptos adicionales escatológicos sobre el progreso, que es otra creencia que usualmente tienen los republicanos y los demócratas, que es que el ser humano con el tiempo va por un proceso progresivo que abandona ideas y prácticas que son retrógradas y va avanzando hacia un futuro increíble donde la humanidad coopera y los seres humanos llegan a un punto utópico de cooperación y avance. Aquí nuevamente el progreso no es algo que se puede evidenciar de forma concreta y científica. Aquí es simplemente una conclusión basada en una aspiración que se convierte en un axioma de fe. El progreso como el objetivo y la tendencia natural del hombre. Tan es así que el mismo Marx asume la postura del progreso como parte de su ideología. Y por eso es que divide la historia en un progreso desde un tipo de esclavitud muy craso a una libertad utópica donde no existe ni el Estado, que sería el verdadero concepto del comunismo. Y él pensaba que era inevitable que la historia se moviera en esa dirección. Y es una creencia en fe totalmente. Aunque él lo vistiera de ciencia, su planteamiento es un planteamiento escatológico religioso. Y para llegar al comunismo había que pasar por un socialismo centralizado, que es la dictadura del proletariado, que es parte del proceso. Inclusive él iba más allá porque él decía que en África, por ejemplo, en Latinoamérica, esto no era posible establecerlo porque todavía nosotros que estamos en este mundo que se conocía como el tercer mundo, estábamos incapacitados de realmente llegar a ese punto sin pasar por un proceso de capitalismo industrializado radical. Yo estoy consciente de que vinieron teóricos posteriores, incluyendo como Mao y Lenin, etcétera, que modifican esa creencia planteando que se podía adelantar, acelerar el proceso. Pero nuevamente, esto es una creencia religiosa, o sea, Lenin, Mao, Trotsky, estos son básicamente
el Lutero, el Calvino del comunismo, con sus propias reformas y conceptos y modificaciones y alteraciones radicales de la idea general de su profeta principal. El comunismo tiene todas las características básicas de una religión y con unos axiomas y unas presuposiciones que son tan firmes que están dispuestos a morir de forma dramática, o sea que tienen sus propios mártires. Me acuerdo muchos años atrás, me leí un libro que todavía lo tengo, que se llama Arcángeles, de Paco Ignacio de Taibo, que de hecho escribió una tremenda biografía del Che Guevara. Pero él pone a estos mártires del comunismo como si fuesen mártires católicos, porque nosotros en Latinoamérica tenemos una tendencia a hacer esto. Así que ahí tenemos mártires, santos, iconografía. Todos estamos familiarizados con iconografía de la izquierda y adquieren todas esas características religiosas. El hombre utópico del ideal es un hombre perfecto, un hombre que aspira a la belleza de la justicia, la belleza de la igualdad, etc. Pero estos son creencias religiosas. Usted puede tener estas creencias religiosas, pero no se puede negar que lo son. En el fascismo vemos lo mismo. Es un sistema religioso, con las iconografías, con las creencias, con los textos sagrados, con las concepciones metafísicas de por qué el hombre es así o no. Porque en el fascismo vemos también una inclinación hacia el naturalismo radical. Dios es reemplazado por la naturaleza y por lo tanto es la naturaleza la que define las cosas. Usualmente el argumento va a ser, bueno, en la naturaleza los animales hacen X o no hacen Y. Y basada en esa premisa, estructuran toda una creencia filosófica cuasi religiosa, de la cual entonces pueden partir a engendrar el mundo que desea, su cielo, su reino de Dios en la tierra, como le quieran llamar. Y todas estas religiones políticas tienen práctica, además de su iconografía, además de sus símbolos sagrados, además de sus líderes santificados, también tienen una concepción muy definida de reglas, regulaciones, dogmas y, como dije, los objetivos eventuales. Y tenemos que entender que todos estos conceptos provienen de la era de la Iluminación, en la cual tenemos personas que eran altamente religiosas, ahora convirtiéndose en una nueva religión y estructuraron toda su ideología como una contraposición a los católicos monarquistas y por lo tanto estaban tratando de contestar todas las preguntas necesarias que eran requeridas para poder plantearse como un movimiento legítimo. Yo siempre he encontrado muy fascinante a Napoleón porque Napoleón sirvió como un tremendo ejemplo de un emperador secular de la Iluminación. O sea, si lo vemos de forma distante, funge con todas las características republicanas y a su misma vez funge con todas las características del emperador romano católico. Y eso es lo que es muy irónico, porque es un movimiento que empezó haciendo rituales a la libertad y a la igualdad en iglesia, haciendo ritos cuasi paganos, bailando desnudos para celebrar la justicia, etc. Levantando estos conceptos como dioses. De hecho, la Dama Libertad es una diosa pagana que ellos levantan en un templo. La Estatua de Libertad, este tipo de simbología es todo cuasi pagano, porque lo veían como un reemplazo religioso. De hecho, casi todo el neopaganismo, y yo he estudiado mucho el neopaganismo y participé del neopaganismo a mi manera por muchos años de mi vida, es básicamente un tipo de reconstrucción de lo que la gente en ese momento pensaban que las religiones del pasado eran. O sea, crearon una ficción sobre un paganismo que realmente no existió, que es muy similar al New Age, la nueva era, esta idea de que la gente primitiva era muy buena y compartían todo, eran estos protocomunistas con sus protocomunas y se amaban constantemente y compartían, y su religión era sobre amar la naturaleza y a su vez pues amaban la libertad y eran democráticos, etc. O sea, esto es toda una ficción que ellos construyen encima de lo que ellos llaman la gente primitiva, y entonces plantean que el occidente está decaído, está corrupto porque adoptaron una religión malévola que era dogmática y abusadora y jerárquica, etc. O sea, es toda una construcción mitológica de la historia, que es lo que es muy fascinante
porque si notan, ellos crean su nuevo Génesis y su Génesis tiene, en vez de un hombre y una mujer que comen una manzana y caen, pues el liberal original tiene su propio mito. Y entonces de ese mito construyen el hombre en su naturaleza es bueno, y el proceso evolutivo llega a un punto de compartir y amarse, y entonces es la civilización la que los cae, ahí viene el villano, y entonces realmente hay que luchar contra eso para volver a ese estado utópico natural donde todo el mundo comparte y se ama y cantan en fogata, hay amor libre, las mujeres no están oprimidas, etc. O sea que hay todo un mito, toda una estructura conceptual que enmarca su creencia. Y diría yo que la mayoría de las personas que creen en todo esto no están ni conscientes de eso. O sea, una persona que uno le pregunta en la calle, ¿usted cree en la democracia, en la república? ¿Usted cree en la justicia? Ah, sí, yo creo en todo eso. O sea, no lo va a pensar. Va a pensar que es bueno porque le enseñaron que es bueno. No estoy diciendo que no es bueno. Lo que estoy diciendo es que piensan que es bueno no porque lo han pensado. Piensan que es bueno porque le dijeron que es bueno. O sea, la mayoría de personas van a decir que la democracia es buena no porque saben lo que es la democracia, porque es un culto religioso que todas las escuelas enseñan. Si uno va a una escuela católica, yo fui a escuela católica cuando joven, pues yo asumía que todos los conceptos católicos que a mí me enseñaron en ese momento eran lo normal y lo correcto. Si uno va a la escuela del Estado, todas las ideologías y la religión que enseñan ahí, que es la religión del secularismo, la democracia, la igualdad, la justicia, eso es todo parte de un dogma religioso que uno le enseña y uno lo acepta. Pero es un dogma, no está basado en ningún tipo de justificación realmente externa, analizada, estudiada. Al estudiante no le dan esa opción. ¿Cuál es el punto de yo decir todo esto? Es que realmente usted no tiene opción entre no religión y religión. Usted siempre está en una religión. Entonces lo que usted tiene que considerar es si su religión es moral, es ética, si sus bases son razonables o no. O sea que en otras palabras, que usted pueda de forma objetiva autoanalizarse usted y analizar su sociedad y determinar si realmente esas bases ideológicas hacen sentido. Los miembros de estas religiones, como los comunistas, los fascistas, los liberales, los demócratas, los republicanos, los monarquistas, ellos tienen sus propios argumentos. Y usualmente miran el argumento de una religión y lo analizan de forma objetiva y dicen, yo no creo eso de una serpiente convenciendo a Adán y Eva a comerse una manzana y que hemos caído de alguna manera, etc. O sea, te lo analizan de forma fría, pero no hacen el mismo ejercicio para el mito de ellos. Así que yo soy muy cuidadoso con aceptar religiones sin estudiarlas. Si yo tengo una religión, pues mi religión va a tener todos estos elementos que son los típicos de una religión. Pero mi política tiene que estar en coherencia con mi religión, porque la política y la religión son lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo una religión X, esa religión, ya sea budismo, cristianismo, islamismo, paganismo o cualquier otra religión que usted se imagine, todas esas religiones tienen ya los planteamientos metafísicos que incluyen la política, de cómo uno se relaciona con el hombre, cómo se relaciona con la sociedad, para dónde es que vamos, cuál es nuestro origen. Todo eso ya está ahí. Por lo tanto, la política de uno debe estar en coherencia con su religión, no en distinción, porque eso significa que usted tiene dos religiones, usted no tiene una. Si usted es un demócrata y usted es un católico, usted tiene dos religiones. Y respectivo a que no le guste, esto es un hecho. Los conceptos de la democracia y los conceptos del egalitarianismo, los conceptos republicanos, los conceptos básicos de todos esos movimientos, comunismo, fascismo, etcétera, que provienen del mismo movimiento de la iluminación, son contrarios al catolicismo, son contrarios al islam, son contrarios al budismo, etcétera, porque es otra religión. Si usted tiene dos religiones a la vez, pues está bien, usted tiene dos religiones, pero tiene que estar consciente que es incoherente tener dos religiones. O sea, yo no puedo ser musulmán y budista a la misma vez, eso es una locura, e implicaría que yo estoy totalmente loco o soy un ignorante de mis propias creencias o no conozco mis creencias, que es muy posible. Similarmente, uno puede estar con Dios y con el diablo, que de hecho ese es el punto de esa expresión. A lo del César, lo del César, lo de Dios, lo de Dios. Mucha gente piensa que eso es lo que significa secularismo, o sea, separar los conceptos del Estado de los conceptos religiosos, pero eso no es el punto de ese verso. El punto es que uno no puede estar con dos dioses, no puede tener dos amos. Uno está con un dios o está con otro dios, porque el César era un dios. La conceptualización de la apoteosis implicaba
la deificación de los Césares. Así que hay dos dioses ahí. Así que quería simplemente poner estas ideas aquí, algo que tenía en la mente, y siempre que escucho a las personas decir, bueno, yo soy de esta religión, pero yo voy a votar por esta persona, o yo creo en X y Y, y siempre son incoherentes, porque pienso que no están conscientes de que literalmente las ideologías políticas son religiones que cumplen nuevamente con casi todas las características de las religiones, excepto que en mi opinión están mal construidas en comparación, porque al construirse con la pretensión de que no son religiones, pues no necesariamente investigan todos los ámbitos humanos necesarios para poder ser holísticos suficientes. Espero que el tema lo hayan encontrado interesante y que los ayude a al menos cuestionarse eso. Obviamente pueden estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo, pónganlo en los comentarios, y yo siempre disfruto leer esas cosas, no me molesta. Las diferencias de opinión, de hecho, me gustan porque generan conversación. Así que no olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saco un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.